Decíamos que estamos poniendo el foco informativo en Reino Unido y en las limitaciones que está estableciendo este país, y sin embargo la mayor parte de los canarios han manifestado su temor con dos zonas de España que actualmente están viviendo un rebrote, bueno, pues bastante preocupante. Estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Madrid. ¿Debería limitar Canarias o recrudecer las medidas de entrada al archipiélago con respecto a estas provincias? Bueno, en cualquier caso, recrudecer no nos lo permite la legislación, pero sí advertir a estas personas que vengan de estas regiones en la necesidad de establecer una cuarentena o por lo menos una vigilancia muy escrupulosa y, si es posible, venir con una PCR de origen, ¿no? Mi hijo acaba de venir de Barcelona y le pedí una PCR de origen que se la hizo, ¿no? Y ha venido aquí, por tanto, con esta PCR. Todo el mundo debería hacerlo de algún modo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa más son los canarios que van de viaje a estas zonas y que luego regresan, porque estos sí que tienen que tomar las medidas máximas de precaución, porque estas personas van a entrar dentro del tejido social canario y van a difundir la enfermedad a principios de septiembre, y esto no nos gusta, no nos conviene para nada, ¿no? Ojo con la gente que regresa de estas zonas de vacaciones, Madrid, Aragón, Cataluña y otras zonas de España donde pudiera haber rebrotes a lo largo del verano, y otras zonas de Europa, lógicamente, o del mundo. Quizá las vacaciones este año tendrían que estar un poquito más limitadas en la conciencia de las familias de los canarios, en este caso. Bueno, qué mejor que pasar las vacaciones en un entorno como el que estoy yo ahora, ¿no? En el centro de la isla de Gran Canaria, donde realmente se puede disfrutar muchísimo y descansar y visitar zonas que muchas veces no habremos nunca visitado, ¿no? Por tanto, hacer turismo en Canarias este año, en cualquiera de las 8 islas, pues muchísimo mejor. Luis, otra de las preocupaciones es la vuelta al cole. A partir de septiembre, la Consejería de Educación emitía un protocolo que no ha gustado mucho o que no ha convencido a los AMPAs. Hay problemas de conciliación con las actividades extraescolares, hay problemas con la atención temprana y no todos los centros van a poder cumplir con esas limitaciones por una falta de espacio. ¿Qué prevén ustedes a partir de septiembre? Hay que establecer muy bien las burbujas y tener la firme convicción de que tenemos que apostar por la educación de los niños. Está muy bien proteger la salud de los maestros, esto es evidente que es una prioridad, pero la prioridad número uno es la educación de nuestros niños, y que no se produzca este desfase, esta brecha educativa que se está produciendo en los últimos meses, ¿no? Si la escuela pública, la escuela concertada está dispuesta a empezar el día 8, 10 o 14, la escuela pública también, ¿no? Todos deben hacer el esfuerzo de intentar empezar, y para ello hay que planificar muy bien lo que son las burbujas, establecer muy bien los mecanismos y establecer muy buena conexión entre educación y sanidad, ¿no? Que esto es lo que se está de alguna forma articulando en este momento. Se prevé, o ustedes temen, no es una previsión, es un temor, el caso de que uno de los acontecimientos más importantes a la hora de reunir personas, estamos hablando de niños, de jóvenes, pueda haber un rebrote en Canarias. Realmente es posible que suceda, pero lo importante es que si suceda en una burbuja, en un grupo de 20 niños, de 25 niños, no en un colegio de 800, ¿no? Lo importante no es parar la actividad, ¿no? Porque cuando se para la actividad escolar, se para la actividad del país, porque muchos padres no tienen dónde dejar a los niños, y se produce un parón general de todo el país. Por tanto, es muy importante el que esto se haga bien, se haga de una forma planificada y se haga de una forma consciente. Yo estoy convencido de que sabremos hacerlo. Y de alguna forma se trata de resistir un poco hasta que a ver si llega esta vacuna y en invierno podemos empezar ya a administrar esta vacuna. Pero en cualquier caso va a ser complejo porque se van a mezclar catarros, gripes y va a ser un poco de lío. Pero por ahora lo estamos haciendo bien. Somos de las comunidades autónomas que mejor lo estamos haciendo y tenemos que continuar así.
Ayer sabíamos que hay un nuevo caso en La Gomera, desde el pasado más de un mes, en el que se había registrado ningún caso. Se trata de una persona turista. También sabíamos que los migrantes que habían llegado este fin de semana a Gran Canaria también han registrado casos de COVID. ¿Cómo podemos plasmar en esos datos de salud pública, visto lo que ha ocurrido con Reino Unido, y saber diferenciar entre los casos que podemos tener entre los locales, entre los importados y entre estos casos de migrantes que llegan del continente africano? Yo creo que esto es fundamental. Los casos importados por extranjeros, sean de África o sean de otro continente, deberían contabilizarse aparte, ¿no? Y luego están los casos autóctonos o traídos por residentes que de alguna forma deberían considerarse como propios. Es complejo, pero en cualquier caso, aún y sumando todas estas estadísticas de casos importados, estamos con unas cifras relativamente bajas, ¿no? Muy bajas, y por tanto, de alguna forma, hay motivos para, digamos, para ser optimistas, ¿no? Los datos no son malos, ni muchísimo menos. ¿Confía en que tengamos una vacuna para para el último trimestre del año? Yo confío que la vacuna está disponible entre enero y febrero y que por tanto se puede empezar a administrar entre enero y febrero. Ojalá sea así. Los resultados ahora son prometedores, pero hasta que no tengamos las fases finales de investigación no estaremos seguros de su eficacia y por tanto hay que ser muy precavidos. Y a nivel de cantidad, viendo que esto es un problema mundial, Luis, ¿habrá una prioridad por países? Por ejemplo, México, que es donde en Fuerteventura hemos sufrido un caso registrado siendo más de un mes que se cumplía, que no habíamos tenido ningún caso y fue una persona que llegaba precisamente de ese país. Es decir, ¿habrá prioridades a la hora de establecer los casos en los países en los que se están registrando datos más preocupantes? Bueno, cada país tiene que situarse. Hay, digamos, consorcios a nivel mundial que están trabajando en la vacuna y lógicamente las prioridades en cada país las marcarán los grupos etarios, la población la más vulnerable, los sanitarios serán grupos prioritarios porque son grupos que transmiten la enfermedad y son grupos que se necesitan en la primera línea o en el caso de las personas mayores que tienen altas tasas de mortalidad, ¿no? Y de letalidad. Por tanto, las prioridades se marcarán dentro de cada país y obviamente la Organización Mundial de la Salud procurará la vacuna para aquellos países que no tengan recursos para satisfacerla, ¿no? Pero en cualquier caso, hay las zonas donde la primera ola ha sido muy, muy, muy fuerte, no tienen por qué ser las primeras en recibir la vacuna, ¿no? Es importante proteger aquellas zonas que no han sufrido la enfermedad porque de alguna forma son las más susceptibles de sufrir una segunda oleada más fuerte o más cruda, si cabe. Por último, ayer se presentaban los datos de esa herramienta de rastreo, han sido avalados por el Gobierno de Canarias y además apoyados o fomentados por Pedro Sánchez. ¿Cuáles son los datos que se arrojan y qué tiene esta técnica que nos diferencia a otras herramientas de este tipo? Bueno, fundamentalmente esta técnica lo que permite es a través de una aplicación y por un mecanismo de Bluetooth el contactar con otras personas, ¿no? Todos sabemos que cuando vamos con el móvil, a veces nos preguntas, ¿ha estado usted en la cafetería tal? ¿No? Pues esto ha sido una conexión Bluetooth que nos ha permitido contactar, dar la información de que hemos pasado por un sitio determinado. Pues cuando hay una persona positiva, de alguna forma lo que hará es que este Bluetooth lo activará con posibles contactos, personas que estén junto a esta persona en una distancia de 1 metro o menos durante por lo menos 10 minutos o más, ¿no? Esto lo que ha permitido es detectar el doble de contactos que haciéndolo manualmente. La búsqueda manual era de 3 contactos y pico por cada persona infectada y la búsqueda por Bluetooth era de 6, más de 6. Por tanto, era más del doble. Esto, que ha sido una prueba piloto a nivel de todo el Estado español, la intención es en Canarias empezar a aplicarlo en las próximas 2 semanas. Es decir, que dentro de 2 semanas se empezará a aplicar al resto de las islas, ¿no? Y puede ser un mecanismo muy interesante y muy valioso para mejorar justamente
digamos, capacidad de detectar el máximo número de contactos posibles, que es una de las bases fundamentales de la lucha contra la propagación del coronavirus. Bueno, pues a partir del 10 de agosto, decía ayer desde el Gobierno de Canarias, que empezarán a implantarse en toda Canarias. Luis Serra, muchas gracias por atender nuestra llamada. Feliz verano. Y nos vamos a Igual, quedar con esos datos de que puede haber una esperanza a partir de enero o febrero. efectivamente. Feliz día y feliz verano para todos, a toda la Gracias. fuerza central. Gracias, un abrazo. Bueno, Luis Serra, que siempre acude a nuestra llamada, nos parecía importante hacer un balance en un día como ayer, que muchas de las familias han sentido cierto temor con respecto a esos datos, esos 25 nuevos casos que, según apunta el experto Serra, no es motivo para preocuparse. Sí hay, según ha dicho, que hay que preocuparse por las reuniones que mantienen más de 10 personas. Ahí es donde ha habido precisamente en Canarias esos rebrotes. De ahí que desde hoy mismo la restauración solo acoja mesas de 10 personas, según ha decretado el Gobierno de Canarias ayer en la conferencia del Consejo de Gobierno. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente. Nos vamos a ir hasta Pájara, y es que ayer este municipio ampliaba tanto el número de policías locales como de inspectores.